Mi alma te anhela. Bendiciones para todos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy con el capítulo 137 de los Salmos. Eh, un salmo que lo hemos oído, de hecho está en una canción implícito, Lamento de los cautivos en Babilonia. Este rompe con la línea de salmos que estábamos llevando hasta este momento. Eran salmos llenos de alabanzas y este hace como un duelo, ¿no? Es un salmo de, como marca aquí en título, un lamento. Padre Celestial, te ruego que nos hables al corazón, que nos enseñes tus caminos, que nos enseñes a mirar hacia ti, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro pueblo, con, con misericordia, Señor, con fraternidad, Señor, con la esperanza de que tú restaures a tus hijos. Gracias, Padre mío. Amén. El Salmo de hoy, capítulo 137, dice así. Dice: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahweh en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto en mi alegría. Oh Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bendito el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare sus hijos contra la peña. A ver, este salmo es bastante duro, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia, quizás sea un salmo, es un texto, digamos que cuando vemos los escritos de los salmos pertenecen a diferentes autores, diferentes épocas, y la mayoría que se le consignan a David, pues están dentro del tiempo de David, que acerca del cautiverio de Babilonia dista muchísimo. Hay un gran tiempo entre el reinado de David y el tiempo de los cautivos de Babilonia, unos 300 años. Y este texto, por lo tanto, es bastante postrero, ¿cierto?, de la mayoría de los salmos. Y de hecho sí es bastante raro su contenido en el momento en que se está encajando acá. Llevamos una serie de salmos de alabanza al Señor, unos de ascensión que leímos, y ahora veníamos con otros donde se insistía en alabada al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, y de repente está este salmo bien disruptivo, bien diferente, y no solamente de, digamos que de la línea que estaban llevando los salmos, sino también diferente de los salmos en general. Creo que de todos los salmos que hemos leído, este es el único de este tipo. No recuerdo haber leído otro salmo que tenga digamos que un estilo, un lamento, digamos que un sentimiento de este estilo, ¿cierto? Y que evidentemente manifiesta no solamente el sentimiento de una persona, sino un sentimiento comunitario acerca de un evento que es el exilio de Babilonia. Así que para abordarlo, quiero que primero nos entremos un poquito en el contexto, recordemos qué fue lo que pasó con el contexto, digamos, histórico de este episodio y veamos por qué esto aparece acá. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿A qué se hace referencia con el lamento de los cautivos en Babilonia? ¿Cuál es el exilio de Babilonia? ¿Sí recordamos? Eso.
nos acordamos de Judá, el reino de Judá y Nabucodonosor. Esto es digamos, es la conquista de Jerusalén que hubo para el año 580, más o menos 586. Y donde lo que pasó en esto, en esta lectura que la encontramos en los libros de los profetas, es que, y también en los libros de las crónicas y de los reyes, eh, los, digamos, el gobernador, el duro, el grande de Babilonia, que era Nabucodonosor, decide tomar cautivos a los hijos de Israel, a los judíos más bien, y se los deporta hacia Babilonia, literalmente hace una invasión hacia Jerusalén, destruye los lugares importantes, las edificaciones, incluyendo el templo de Jerusalén, y al pueblo que estaba allí, a los príncipes y a los líderes, los lleva hacia Babilonia, que es bastante lejos, es lo que es actualmente Irak, por allá. Y fueron deportados. Digamos que siempre que pensamos en el asunto digamos, la estrategia militar de los diferentes pueblos, es muy relevante ver cómo hay diferentes estrategias, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que comparamos más bien lo que hicieron los babilonios con lo que hicieron los persas o lo que hicieron los romanos, los griegos, vemos que hubo diferentes formas de conquista. Y esta de Babilonia es muy, muy extraña, ¿no? No es tan común. Lo que hizo es secuestrar o deportar hacia Babilonia a no sé cuántas miles de personas, donde los líderes y los hijos de los reyes y los príncipes estaban antes en lugares muy destacados, muy hermosos, terminan ahora como cautivos y como reos en Babilonia, y no necesariamente como en una esclavitud típica que imaginamos, pero sí sirviendo en Babilonia. Y un gran ejemplo de esta escena es el libro de Daniel, si recordamos a Daniel. Daniel y los tres muchachos que con él van terminan en Babilonia estando en un servicio delante del rey. Por ser inteligentes y personas de sabiduría, terminan siendo consejeros del rey. Donde vemos un patrón interesante, y es que Babilonia lo que hacía, por lo menos en esta ocasión, es capturar no solamente las riquezas de un pueblo, sino también su bien humano. ¿Cómo se le llama esto? Su recurso humano. Donde no esperaba una esclavitud, sino un pueblo que finalmente se pudiese, ¿cómo se dice? Como integrar a la misma Babilonia. De hecho, el Señor le dice a los profetas, y los profetas le dicen al pueblo: cuando vayan a Babilonia, no intenten volver, quédense allá, edifiquen casas, quédense allá van a estar bien, hasta que el Señor los regrese. Pero ustedes tranquilos, vendrá el tiempo del regreso, pero allá hagan casas, hagan negocios, allá van a estar bien. Y ahí es donde digo que es curiosa ese método, ¿no?, de conquista, porque lo que hace es vencer Babilonia y arrastra al pueblo hacia él, pero de tal manera que se integre, y de una u otra manera lo que les ofrece es bienestar, o más allá de bienestar no les ofrece la muerte ni les ofrece una esclavitud, sino les ofrece un servicio a un imperio muy poderoso, pero dándoles la oportunidad de realmente hacer una vida en Babilonia. Entonces, cuando comparamos esto versus, por ejemplo, los griegos o los romanos, que ellos vienen y se establecen allí, ¿cierto? Y toman posesión de las edificaciones, y lo que hacen es que los judíos tributen hacia ellos, por ejemplo, ¿cierto? O cuando pensamos en los egipcios, por allá mucho tiempo atrás, donde el pueblo termina siendo esclavizado por ellos, pues hay muchas formas de control, pero en este caso la que vemos es que ellos terminan siendo deportados. ¿Y qué pasa con esta deportación? Que es que fue una marca eh, perdurable que hasta el día de hoy está en el pueblo judío. ¿Y qué fue? La destrucción del templo. La destrucción del templo. El templo era un símbolo de identidad.
El templo quizás para los judíos era todo lo que les representaba. Era la representación de su Dios, un Dios desconocido para los pueblos, era la representación de la unidad de la nación en lo que ya, en lo poco que quedaba, que ya estaba bien partida, pero seguía siendo el lugar principal donde estaba el templo. El templo representaba la presencia de Dios, representaba el ungido y el rey elegido, representaba el sistema sacerdotal. O sea, toda la nación giraba en torno de eso, su identidad. Y de repente ver que esto termina en llamas y no solamente ellos no pueden hacer duelo en su propia tierra, sino son arrasados y arrastrados hasta Babilonia, pues es muy complejo de analizar. ¿Ustedes qué creen? ¿Un pueblo destruido prefiere ser tomado, llevado por su opresor o quedarse, aunque la tierra esté destruida? Pregúntele a un gazatí. Aunque su tierra esté vuelta en nada, ellos no quieren irse de ahí. Pregúntele a un campesino que le llegue la guerrilla y todo esto. Si él tiene la oportunidad, seguramente querrá. Sí, sí, obviamente sí puede, ¿no? Pero despojar a alguien de sus pertenencias y quitárselo todo es muy cruel, ¿no? Es muy bravo. Y pensemos en eso, en una nación, en una identidad. Lo que hacía Babilonia literalmente era destruir la identidad de un pueblo a fin de crecer el mismo. Entonces se los comía literalmente, pero capturaba de ellos todo su bien. Entonces veamos el aporte que hicieron los judíos en Babilonia y también por tanto el aporte que los babilonios hicieron a los judíos. Y es algo también muy interesante, porque el paso por Babilonia, que fueron unos 70 años, fue eso que sucedió en ese momento, toda esa escena de la destrucción del templo y el pueblo yendo a Babilonia y quedarse 70 años, es decir, por lo menos unas 2 generaciones pasaron allí, o sea, nacieron hijos y nietos en Babilonia, es suficiente para que un pueblo sea reseteado. Sobrado. ¿No? Pensemos en los venezolanos, que hace tiempo pandemia más o menos empezaron a venir para Colombia, no sé, no recuerdo si un poquito antes, un poquito después, pero por esos días yo sé que había un montón de gente. Ellos vienen con su sueño de regresar a su tierra, aquí les nacen hijos. Y ese hijo ya empieza a soltar un poquito el acento venezolano. Lo va a tener de sus padres, pero en el colegio, con la gente de acá, va a neutralizarlo un poquito. Y él va a crecer, si no se van los padres, como colombiano, diciendo, yo tengo padres venezolanos, pero yo me siento colombiano. Y es muy probable que no tenga ganas de volver a Venezuela, porque no la conoce. Debe ser hermosa, pero no la conoce. Hasta que de pronto sus padres le dicen, vamos, pero de pronto él se sienta como chévere de vacaciones, pero yo soy colombiano. Quizás, ¿no? Estoy hablando, pero seguramente así funciona, porque yo tengo unos primos de padres venezolana y colombiano, y ellos son canadienses. Los pelados nacieron a ver, una nació en Venezuela y el otro creo que nació en Canadá. Pero ellos no les tienen ningún interés de venir a ver cómo es Colombia o Venezuela, les da igual. No solamente porque Canadá es un primer mundo, sino porque, ¿por qué? Allá está su vida. Ellos no se identifican con un latino, con un colombiano, un venezolano, se identifican con un canadiense. Eh, y si quisieran venir es más por curiosidad, por vacaciones, por otras cosas, pero no por buscar una identidad. Así que el buscar una identidad solamente sucede cuando un padre la inculca. Cuando se le inculca, le dice usted, no se olvide quién es usted, de dónde vino. Cuando eso se inculca fuerte, sí puede crecer y pasar a una siguiente generación incluso. Que ya una tercera generación ya piense cuántos querían volver a Jerusalén. De pronto ya ni tanto. ¿Por qué? Ya tenían casas, ya tenían campos. O sea, otra vez volvamos. ¿Qué pasa con un venezolano que ya su hijo o su nieto ya tiene aquí terrenos, empresas? ¿Por qué se va a querer ir a Venezuela? A menos de que pues tenga planes de expansión de sus negocios u otras cosas, ¿cierto? Pero es difícil soltar en el lugar en que uno se afirma. El pueblo le costó mucho soltar a su tierra, pero cuando pasan las generaciones es difícil también regresar.
Así que sí, sin duda fue un reseteo durísimo de la nación. Por eso, porque fue un desprendimiento de Jerusalén. Y aquí viene la pregunta, el texto clave de aquí. Si te olvidare Jerusalén. ¿Por qué se olvidaría de Jerusalén? Pues porque pasó tiempo. Y habiéndoles dicho todo esto, el contexto, ahora sí vamos a hacer el comentario de los versos. Gente que está fuera de su lugar, que fue secuestrada, por más de que no hayan tenido una suerte de aniquilación sistemática en Babilonia, no significa que no les hayan robado toda su vida, ¿no? Y les haya tenido forzado a reiniciarse como identidad. Que por cierto, hago un último comentario en este respecto, y es que el evento que hubo particularmente con Babilonia fue como cuando Dios dice, ustedes babilonios se creen mucho con sus dioses y me retan a mí, pues sabrán que yo soy Dios. Y lo que hace Dios con lo que pasa con Jerusalén, Babilonia y luego con Persia, es decirle al mundo, aquí estoy, yo soy el Dios de los hebreos, tanto así que yo los castigo y yo los restauro. Y es un tema tremendo. Cuando leemos Isaías acerca de esto, es Dios diciendo, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago todas las cosas. Dile a mi siervo esto. Y es bien interesante ver la manera en que Dios se manifiesta al mundo, como lo hizo con el tiempo de los egipcios. ¿Cómo lo hace? Con misericordia, pero con dureza. Entonces, habiendo dicholes todo esto, vemos que hay una gran amargura en los secuestrados, en los deportados. Y entonces dice aquí alguien, tiempo después, otra vez, ni siquiera en tiempo de David ni en los reyes de Israel, sino más adelante en el cautiverio de Babilonia, pero más adelante es alguien recordando lo que pasaba allá. Quizás alguien que regresó, no mentiras, no, porque dice si te olvidaré de Jerusalén, es alguien que aún está en Babilonia, pero que recordaba cómo fue esa deportación. Y esa persona dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Entonces, esa persona así lamentando esas escenas, ¿no? Durísimas del pasado, de antaño, diciendo, nos sentamos en grupos grandes en los ríos. ¿Se acuerdan de la canción de By the Rivers of Babylon? Ese es otro texto, ese es otro texto que aparece en la escritura, pero habla de lo mismo. En los ríos de Babilonia nos sentábamos y recordábamos Sion. Ah, no, es el mismo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos. Y By the Rivers of Babylon, there we sat down, ¿cierto? Algo así. There we were, allí estamos. I remember Zion, recordando Sion. La canción que tiene no sé quién la escribió, pero quién le compuso la música, pero es conocida. No la voy a cantar, pero sí, sigo, es un texto de recuerdo y me lamento, porque allí estaba yo con mi familia, con todos los que estábamos deportados, llorábamos, acordándonos de Sion. Entonces es donde decimos, ¿qué se debe sentir que te despojen de todo lo tuyo? Que te lo destruyan en tu cara. Y peor aún, además te secuestren y te prohíban estar en tu lugar. Porque por lo menos, al quedarse uno, por lo menos hace algo llamado duelo. Ahí, ¿cierto? Ante las ruinas, usted intenta poner una roca sobre otra roca, por lo menos puede abrazar lo poco que queda. Pero cuando te arrastran, no sé, es muy cruel, ¿cierto? Muy salvaje, siento. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Entonces dice, allí en los ríos nos íbamos con nuestros instrumentos, y los que nos llevaron cautivos nos decían, bueno, cántese algo, saque la guitarra, cante algo. Y qué ganas de cantar, ¿no? Había un dolor tan tremendo que ¿qué se podía cantar siendo arrastrado hacia Babilonia? ¿Cómo se le puede exigir alegría a alguien que está en tan profundo dolor?
en un luto tan grande. Y dice aquí, ¿cómo cantaremos cántico de Yahweh en tierra extraña? ¿Cómo cantarle a Dios en, en, en medio de la cautividad, fuera de Jerusalén y del templo? O sea, creo que ellos estaban y cuando dice, si nos atrevemos de pronto a pensar un poquito más, alguien que está escribiendo este salmo con arpas y todo, quizás pueda ser un levita de los que estaban en el templo, un cantor de Jerusalén, compositor. Y él dice, ¿cómo puedo cantarle yo a mi Dios fuera del templo? ¿No? Quizás pensando en que ese era su razonamiento yo no puedo cantarle fuera, en un lugar extraño. ¿Cómo le puedo cantar si me han destruido el lugar donde yo le dedicaba mis canciones, ¿no? Y entonces él dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Olvide cantar. Eso es lo que significa. Ya no pueda yo tocar el instrumento. Yo voy a cantar, pero si lo hago sin recordarte a ti, Jerusalén, donde yo elevaba mis canciones al Todopoderoso, pues entonces yo ya no sepa tocar un instrumento. Y mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo. Lo que está haciendo es como un juramento de fidelidad, de lealtad, ¿no? Con el lugar donde él adoraba al Señor. No puedo olvidarme de ti, Jerusalén. ¿Por qué no se podía olvidar de Jerusalén? Porque estaba su vida. Es que otra vez, solemos darle mucha importancia a Jerusalén, pero no tenemos este sentido que ellos tenían. ¿Cuál es el sentido que ellos tenían? Pues que allí realmente habían vivido. Allí estaban sus cosas, sus pertenencias, su familia, su vida, su templo, todo, ¿no? Lo que está diciendo es como otra vez, como que, no sé, pensemos en cualquier persona que es sacada afuera otra vez, un venezolano, que tiene que irse de su tierra. Y supongamos que haya sido de una manera agresiva, a la fuerza, dura, y sentándose en el camino diciendo, yo no me puedo olvidar de ti, ¿no? Diría de su tierra. O un colombiano, o cualquiera, no sé, de cualquier lugar que sea forzado a moverse, ¿no? El desplazamiento forzado. No, si me olvidaré de ti. Pero aquí hay algo interesante y es que eso está relacionado con el Todopoderoso. Y dice, ¿cómo podría yo cantarle al Señor en una tierra extraña? Si yo me olvido de ti, Jerusalén, pues que ya no me sirvan estas manos y mi lengua se pegue. Yo ya no puedo cantar ni pueda tocar instrumento alguno. Que yo no pueda ya hacer más este oficio si me olvido de ti. En otras palabras está diciendo, si este va a ser mi oficio acá, pues que yo no olvide jamás dónde lo aprendí, dónde lo hacía, ¿no? Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si yo no recuerdo a Jerusalén y la tierra de mis antepasados, la tierra de mi Dios, si yo no la tengo como asunto preferente de mi alegría. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo poder dimensionar el dolor ajeno? Yo creo que siempre nos queda difícil, siempre quedamos muy cortos. Solemos pensar que todo mundo merece las cosas malas que le pasan. Solemos ser muy odiosos con quien sea que está sufriendo. Solemos siempre argumentar que está bien, en muchos casos incluso, ¿no? Le pongo un ejemplo. Ahora mismo, usted va allá a Estados Unidos y una persona, no ya mucho, sí, quizás indocumentado. Hay muchos incluso con sus documentos. Te apresan, te quitan el lugar en el que estás y te arrastran fuera. ¿Y cómo se siente ese dolor? Y te exponen al mundo como un criminal, simplemente por estar allá, sí, sin documentos. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto uno es tan duro? Si fuese uno, o sea, que no tenga sus hijos, su esposa y te cogen a esa lista por un pan y te apresan como si fueses
un criminal, y te tratan como tal y te mandan por allá a una cárcel, uno dice, pero, o sea, esto es feo, ¿no? Pues esto es algo obviamente peor, pero digo que finalmente muchos dicen, pues se lo merecen. Pues, ¿para qué se van a Estados Unidos? ¿Por qué no ponen en regla sus documentos? ¿Alguien hizo la tarea? No era fácil, ¿cierto? Y muchos de los que se iban es porque pues, en sus tierras no había tampoco oportunidades. Es difícil juzgar y meterse en los pantalones de alguien más, pero difícilmente siquiera lo intentamos. Con eso no estoy diciendo que esté bien ser un inmigrante ilegal y tal. Lo que estoy diciendo es que la manera en que un poder hace lo que hace sobre otros muchas veces es aprobado y por supuesto también es desaprobado. Pero la pregunta es nosotros cómo analizamos las cosas, los eventos. Alguien diría, pues Babilonia les hizo un favor. Pero, ¿cómo estaba Jerusalén antes de eso? Mal. Porque el Señor los envió a juicio porque estaban mal. Porque eran corruptos. Porque le quitaban las cosas a los pobres. Porque se habían olvidado de Dios. Muchos dirán, pues en Babilonia aprendieron letras. En Babilonia, lo que pasó con Babilonia, creó el judaísmo. Lo que pasó con Babilonia hizo un cambio importantísimo en la nación. Alguien diría, fue algo bueno, ¿cierto? Y alguien, es decir, más allá de obviamente de ver el propósito y la voluntad del Señor en todas las cosas, es como el siempre justificar que el método de la agresión y de la dureza es un buen método hasta que nos toca a nosotros. Hasta que nosotros estuviéramos involucrados en algo como eso. Imagínense que a uno le pase algo como eso. Claro, uno diría, pues, Colombia tiene muchas cosas mal, pero estaremos dispuestos a que una nación nos invadiera, por ejemplo. Muchos dicen, pues que vayan los americanos y que se metan en Venezuela. ¿En serio estás pidiendo eso? ¿Sabes qué significa? No, porque tú no tienes allá tu familia. Tú sabes que es vivir una, no sé, una invasión, una revolución. Hay muchas cosas difíciles de analizar, ¿cierto? No digo que estén bien o mal. No, no tengo ni idea. Eso es un montón de cosas para pensar, ¿no? O sea, uno siempre está queriendo como que haya una invasión, que alguien haga algo por la fuerza, pero, pero ¿sabes exactamente eso qué significa? Y vemos a todo el mundo, como en las películas, estos son los buenos y estos son los malos. Eso es lo más falso que hay es gente, personas. Pero cuando a uno le toca esos juicios del Señor, tan bravos, tan duros, uno se siente como este que está aquí, allá en un río, abandonado, desolado, pensando, recordando en lo que tuvo alguna vez, ¿no? Entonces, en lo particular, y obviamente estamos leyendo la escritura, la Biblia, es la relación con Jerusalén porque es el lugar del cual habían sido cautivos y porque habían destruido el templo sagrado, ¿no? El templo de templos donde habitaba la presencia del Señor o donde habitó alguna vez. Oh Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Eh, cuando decían arrasadla, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla hasta los cimientos. ¿Quién pedía que Jerusalén fuese arrastrada hasta los cimientos? Los edomitas. ¿Se acuerdan de quiénes son los edomitas? Son los hermanos, ¿no? Es decir, eran hijos de Esaú, quien fue hermano de Jacob, es decir, de Israel. Eran parientes muy cercanos. Siempre tuvieron rivalidad, siempre. Pero aquí cita, Señor, recuerda que los edomitas desearon eso. Eso que nos pasó, que nos arrasaran hasta los cimientos. Y es que los edomitas pues apoyaron a Babilonia en todo esto. Durante el saqueo, en vez de socorrer a los judíos, ellos se alegraron de su ruina. Eso fue muy duro, los textos narran eso, cómo los edomitas fueron peores, ¿no? O sea, es que es muy... La venganza, el sentido de odio que vemos entre pueblos es tan duro, ¿no? ¿No les parece? O sea, yo veo pueblos en guerras, unas guerras pero durísimas, de muerte, literal.
y veo un odio tan marcado en todos lados. Yo digo, pero ¿por qué somos tan duros? Tan duros, son humanos. O sea, pero cómo no, el odio se acumula, ¿no? Es como cuando tienes a alguien que te ha lastimado y te lastima y te lastima y te lastima y pues lo matas. Es como una liberación, ¿cierto? Uno dice, no es injustificable, sí, pero es entendible. Lo que pasa es eso. ¿Por qué los semitas tenían tanto odio contra los judíos? Pues porque desde el principio tuvieron algo y es lo que se acordaban seguramente desde Jacob y ellos tributaban a los hebreos, siempre les tuvieron un odio al punto que cuando los destruyeron hasta sus cimientos ellos ayudaron a que fuesen destruidos. ¿Qué es eso tan bárbaro? Es como si seguramente si hoy hubiese realmente algún, no sé cómo decirlo, algún arma, algún poder fuerte contra Israel, seguramente muchos aprovecharían y dicen, esto era lo que queríamos, ¿cierto? Y celebrarían, por fin. Pero, insisto, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Cuando Israel asesta un golpe duro contra uno u otro grupo, o no solamente grupo, pueblo, pues muchos también lo celebran. Más allá de destruir al malvado, ¿no? Estoy hablando de los pueblos como tal, de ese sentimiento de dolor y rabia contra los pueblos. Cuando tú piensas y dices, es que claro, es que mataron a mi familia, aquí llegaron y masacraron, y teme los videos, aquí vea cómo ellos masacraron a mi familia. El odio se acumula y se vuelve tan poderoso que destruye pueblos. Entonces, por eso digo, todo es comprensible, se entiende, pero siempre nos queda esa zozobra de decir, eh, hasta dónde el odio y el resentimiento nos lleva a alegrarnos con la destrucción, hasta las ruinas de un pueblo, ¿no? Y cómo lo piensan esas personas que viven eso, ¿no? ¿Cómo lo piensan? Vea, cuando usted lee acerca de por qué los nazis hicieron lo que hicieron con los judíos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Alguna idea? Que los odiaban porque iban a quitarles, estaban invadiendo. Ellos se sentían invadidos. Pues que nos están quitando lo nuestro. No, que Ellos sintieron no. los ejes. Lo mismo que sintieron hoy los judíos con los palestinos. Y lo mismo que sienten los palestinos con los judíos. Se sienten invadidos. Y por eso ellos cruzan los límites cada vez peor. Vemos, lo que le estoy diciendo es que uno siempre tiene una justificación. Siempre uno tiene la justificación para masacrar al otro. Pero finalmente eso se acumula hasta que estalla horriblemente y vemos cosas como las del presente. Lo que pasó en esa época. Lo que pasó, el pueblo fue hasta los cimientos, arrasado, y muchos se alegraron. ¿Y qué pasó con esos que se quedaron vivos? Vean lo que va a decir esta persona. Hija de Babilonia, la desolada, bendito el que te el que te diere el pago de lo que nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Eso es algo que hoy alguien leería y diría, uy, pero ¿cómo va a decir algo como eso, no? ¿Cómo suena? ¿A qué suena eso? Pues a venganza, a venganza. O sea que ojalá tú recibas el merecido de lo que nos hiciste, Babilonia. Bendito el que te destruya, es lo que está diciendo. ¿Cómo analizamos? ¿Les parece una buena o una mala palabra? Pues uno dice, pues seguramente uno lo diría también, quizás. Pues me destruyeron a mí, a mi familia, a mi pueblo. Uno desearía algo como eso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien más lo dice? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué pasa cuando alguien más lo dice? Por ejemplo, es que los ejemplos siempre van a ser odiosos y duros. Por ejemplo, muchos hoy desean la destrucción de Israel. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque se sienten como estos. Porque se sienten que les quitaron todo. Entonces, yo digo,
Lo único que quiero decir con esto es que ver hacia los demás y pensar que tienen más derechos sobre otros es muy difícil de pensar. Yo lo que veo es que deberíamos leer más la Biblia y pensar, se nos ha ordenado tener compasión de los demás. Porque cuando nos toca a nosotros, ¿qué esperamos del otro? Misericordia, ¿no? Misericordia. ¿Qué tal si los alemanes hubiesen tenido algo de misericordia? La historia fuera muy diferente. Pero tanto dolor que ocasionaron sobre el pueblo lo hizo ser el pueblo fuerte que es hoy. La presión y el dolor y el resentimiento hasta que lo logran, no sé, superar. Pero dice el pueblo judío y tiene un lema que es común para todo. No olvidamos. No olvidamos. Y eso lo hace ser pues tan determinado como lo es hoy. No olvidamos. Perdonamos, pero no olvidamos. No sé si perdonen, no sé. Cómo, o sea, es que tantas desgracias acumuladas es duro. Lo que digo es que juzgar sobre el dolor ajeno es tan difícil, pero sí evidencia una cosa. Nosotros, los que vemos, los espectadores. Que esto es lo que más es más es duro de analizar y es decir, nosotros siempre somos bastante hipócritas y muy de equipos. Pero la verdad es que el dolor ajeno es el dolor ajeno. Es el dolor de cuando pierdes lo tuyo, tu historia, tu vida, tus hijos, tus seres amados. Siempre uno está forzado a verse en un equipo o en otro. Pero ser arrasado hasta los cimientos es algo que no podemos imaginar porque no nos ha tocado. Pero este hombre decía, ojalá que los que nazcan en Babilonia, la frase es muy dura, ¿no? Que sus hijos sean estrellados contra las peñas. Es decir, que haya una masacre y mueran. Insisto, pensar hoy en día en esto son palabras que quien las dijese es inmediatamente condenadas, ¿no? Condenables. Porque uno, ¿qué pensaría? Pues es que cómo se le dice a alguien que hace eso, ¿no? Y es que lo que hicieron los, los terroristas estos de Hamas fue algo como eso. ¿Por qué lo hicieron? Por venganza. ¿Pero es justificable? No. Entonces, pues que yo lo que veo es que humanamente uno quisiera que el que le hace daño a uno sufriera también las consecuencias de sus daños, ¿cierto? Es lo que humanamente sucede. Porque el dolor, el sufrimiento que se siente del desprecio, de la humillación, de todo, debería hacerle a uno pensar que uno nunca quisiera que a uno le pasara eso, pero tampoco uno debe ocasionárselo a otro. Esto nos deja una enseñanza grande y es la regla de oro del Mesías. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero los pueblos se hacen esto todo el tiempo, ¿no? Se lastiman, me lastimas, te lastimo, me lastimas. Y cada vez son más poderosos y su daño es más fuerte. Y en el fondo, pues todos somos, pues no sé, pueblos tratando de proteger lo nuestro, ¿no? Lo que sentimos que nos pertenece. ¿Cómo olvidar a Jerusalén? Cada vez que pienso en Jerusalén, en mi caso personal, siento como tantos sinsabores, tanto dolor. Ver una tierra tan preciosa, escogida por el Señor, tan pisoteada, tan politizada, tan codiciada, tan explotada. Y créanme, por todo el mundo, incluyendo el propio pueblo. Entonces uno dice, Jerusalén, Jerusalén, no me puedo olvidar de ti, porque eres el lugar que el Señor escogió. Y si Él volviera, no sé si ahí fuera donde fuese su habitación o no sé qué pase, pero sí sé que es eh, ese lugar de Intensamente, la película que habla de que llega a una edad que uno tiene un nuevo sentimiento que es, ¿cómo se llama ese sentimiento? No, cuando uno empieza a recordar las cosas con nostalgia. Eso generalmente no pasa en los jóvenes, pasa cuando uno ya llega a cierta edad y uno todo le da nostalgia. Uno ve las cosas con un sentimiento de tristeza, como un pesar, como un cariño allá raro.
Y entre uno más viejo es como que más eso es más así, ¿no? Que ves pasar a tu hijo, a tu nieto y uno se le escurre una lágrima ahí porque sí, ¿no? ¿Qué pasa, papá? No me ayudaste hoy en la casa. Bien. Entonces empieza uno a sentir nostalgia. No mentiras, pero sí, eso pasa. Sobre la tierra pasa, ¿no? Cómo quisiera estar en mi tierra, cómo extraño ese lugar. Y para los que amamos la escritura, la Biblia, sin duda Jerusalén nos da nostalgia. Porque no es nada, o sea, hoy Jerusalén no tiene nada de parecido con la Jerusalén bíblica, excepto una cosa, que es una tierra muy lastimada, es una tierra muy explotada. Pero lo que sí ha cambiado mucho es el pueblo que está allí. El pueblo de hoy es muy fuerte, muy valiente, muy dispuesto a darlo todo por esa tierra. Yo no sé, opiniones podría dar mil acerca de ese asunto, pero lo que sí siento es que esa tierra ha sufrido como tantos desamores de su propio pueblo, ¿no? Tantas tragedias, que solo nos resta hacer como ellos, recordar un pueblo que añoraba su tierra porque se la han quitado una y otra vez. La discusión esa de que a quién le pertenece la tierra siempre es difícil justamente por eso. Es difícil por eso. ¿Por qué? Porque a quién le pertenece. Al Señor. Se convierte en un debate teológico. Pues, por ejemplo, yo vivo aquí en esta tierra donde tengo mi casa. ¿Y a quién le pertenece? Ay, Yo diría, pues a mí. Y si llega por allá un indígena a decir, pues que esta tierra era de nosotros, yo le voy a decir, no, pero yo le pongo abogado, esto es mío. Pues él me dirá, pues usted tiene apenas 5 años viviendo acá. ¿De quién es la tierra? Uno diría, pues yo tengo los papeles. ¿Ve que no tiene sentido? ¿Cierto que no tiene sentido? ¿Usted qué diría? Usted le diría, ay sí, perdóneme, yo sé que es suya, se la regreso. Obvio, ¿no? Uno dice, pues que yo la compré de malas. Yo vivo acá, es mía. Pensar en quién le pertenece hoy la tierra de Israel entra en ese mismo debate tan raro. Pues ¿a quién le va a pertenecer? Pues al que la ocupe, ¿no? El que la ocupe. Pero entonces, o lo ocupe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, yo llevo aquí 10 años, yo llevo 50, el otro llevo 100 años, el otro llevo los últimos 2000 años los llevamos acá. Y el otro le dice, sí, pero mis antepasados la tenían. Entonces, ve que esto no es fácil, no es simplemente decir le pertenece al uno al otro. Como dice bien mi mamá, le pertenece al Señor. Y Él la dispondrá de quien deba tenerla. Eso es lo único que tengo ciertamente que decir. Ajá. La tierra de Israel le pertenece al Señor. ¿Y a su pueblo? Sí. Pero recordemos siempre que está condicionado su permanencia. No de gratis está allí. Está condicionada su permanencia. Yo oro por mi pueblo. No me puedo olvidar de mi pueblo. Y decirle, pueblo mío, vuélvete al Señor de todo tu corazón. Cambia, acércate al Señor. Porque el Señor la tierra es de Él. La tierra le pertenece a Él. Nosotros nos luchamos la tierra como si fuese nuestra. No la es. No lo es, perdón. La tierra es del Señor. Lo que sí es que si con fe andamos con Él, en Él, pues tendremos por cierto que Él nos dará la tierra a quien Él considere en su bien, ¿no? Y Él ha dicho, esa tierra la ha entregado. O sea, la permanencia es condicional a la obediencia, pero la escogencia de para quién es no es condicional a nada. O sea, cuando él se la da a Abraham, le dice a tus descendientes de esta tierra, y a Abraham no le dice si obedecen o no, pues eso va a ser para tus descendientes. O sea, ¿A quién le pertenece? La permanencia en la tierra sí está condicionada, pero la pertenencia. La pertenencia es de la descendencia de Abraham. Ajá, sí, les pertenece a los hijos de Abraham, pero la permanencia es condicionada. Pero digo, que quien esté allí, o sea, ese es el punto, o sea, quien esté allí tendría la tierra hasta que el Señor se la quite. Por eso digo, esa tierra finalmente es del Señor, es del Señor. Y hay otro asunto, y es quiénes son los hijos de Abraham.
Por eso. Por eso, ¿y quién es? Por eso amor dice, el que sea obediente. Pero, Sí, pero es que eso es parte del debate. Y es quiénes son los hijos de Abraham. Porque es que... No solo por eso. Es que un judío del tiempo del templo y su familia, lo más probable es que se haya convertido al Islam. Y muy probable que los palestinos de hoy en día pues, tengan ascendencia judía. Y ese es un punto clave. No, espere, le explico. El punto es que nosotros pensamos que esto es otra vez, de blanco y negro. Y es una falla inmensa, porque el mestizaje y la mezcla internacional es tan grande, tan grande, tan grande, que es como que hoy un judío de ayer, hoy sus hijos son cristianos. ¿Por qué? Pues porque creció, no sé, en Estados Unidos, y así lo adoctrinaron. Otro, pues ya es ateo. Y entonces él dice, el que alguna vez quizás fue musulmán, hoy viene y dice, no, pero yo me convertí al judaísmo, esa tierra es mía. ¿Sí me hago entender? Es decir, ese es un debate, y es, ¿a quién le pertenece? Uno dice, a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Israel? Entonces, ¿qué dijo el Mesías? Judío es el que es de corazón, o hijo de Israel, el que es de corazón, no que es por descendencia. Sí, pero habla de quiénes son los hijos de Dios, son los que han nacido de nuevo, ¿cierto? Y los que han creído en Dios, esos les da la potestad de ser hijos de Dios. Y si ustedes son hijos de Abraham, pues no se lo quedan de a mucho porque de las piedras Dios puede levantar hijos. O sea, el punto es, al punto al que hoy es, el debate hoy es legal, no teológico. Y el mundo se reclama legalmente la tierra, donde es un sinfín. Porque ¿quién es dueño de la tierra? Pues no sé cómo se evalúa eso exactamente. La tierra es del que la habite, literalmente. Esta tierra de quién es, pues mía, la tengo hoy yo. Si me la van a quitar, pues aquí tiene que haber un proceso judicial, ¿cierto? Pero cuando entramos en el punto teológico, entonces ahí viene el punto, ¿y a quién le dio Dios esa tierra? Ah, bueno, se la dio a los hijos de Abraham. Pero ahí no dice que a Isaac solamente. Ahí ya viene la interpretación de los apóstoles. Y es acerca del Mesías. Pero, sin duda, cuando el Señor le dice a su pueblo, entren y posean la tierra, ahí ya dice exactamente a quién se la da. Y es a los hijos de Israel. Y sin duda, ese es el peso legal que tiene. Y las reclamaciones, que es nuestra, Dios nos la dio. Y nos la quitó, sí. Pero no permanentemente. Porque él mismo dice, los traeré nuevamente. Es decir, siempre estuvo como este asunto de me desocupan, que se han portado mal. Cuando se organicen, cuando estemos listos a empezar de nuevo, vuelven, ¿cierto? Siempre ha habido como este punto como un ciclo, de si están dispuestos a hacer las cosas bien, van a quedarse. Pero hoy en día, cuando ya es un mundo tan diferente, tan grande, tan complejo, y donde sin duda hoy se evalúan las cosas de una manera muy diferente, que es en base a la igualdad, al derecho, a más cosas, digamos, entra ese debate gigante y es donde uno justifica la masacre con tal de decir pues, que no les pertenece. Y ahí es donde yo digo, espérese, a nuestro pueblo también le pasó, también los acribillaron, también los han lastimado una y otra vez. Entonces uno dice, tenemos que mirar con misericordia. Cuando el Señor entrega algo, dice el Señor que Él da, y Él es quien quita, Él es el que bendice, y Él es el que maldice, Él es el que abre las puertas, nadie las cierra. Cuando uno entiende eso, uno dice, todo está dentro de la soberanía de Dios. Exactamente, ¿en qué punto estamos? Pues donde Dios quiere que estemos. Exactamente, no más adelante, no más atrás. Pero acerca de este salmo, el lamento de una guerra, el lamento de una cautividad, el lamento del despojo, es sin duda algo que trae venganza. Y era el deseo de esta persona. Por eso decía, es un salmo muy raro, es muy curioso. Y era una manera de destrucción antigua, ¿no? ¿Cómo mataban a los niños? Pues llegaba el soldado y pum, los tiraba contra el muro. Sí, por eso, era el método.
Quemaba, ¿cómo era el método de destrucción? Vea, sí, exacto. Los babilonios así hicieron, cogieron a los niños, los estrellaron contra las peñas, quemaban los lugares para que no quedase nada de recuerdo, destruían los libros y los rollos y los textos, despojaban a los príncipes y a los líderes de sus cosas, entonces ya no había nada que recuperar. Una nación perdía su identidad, se asimilaba a otra y dejó de ser un pueblo. Pero el Señor los volvió y esa es la gran diferencia y escoge a su siervo Ciro para que les entregue nuevamente la tierra de Israel. Y 3 generaciones fue suficiente para que hubiese aún añoranza. Quién sabe, una cuarta de pronto habría sido más difícil. ¿Quién se devuelve a Jerusalén a qué? Todo está en ruinas. De hecho, muchos se quedaron en Babilonia. Pero ahí es donde, como dicen muchos, los tiempos del Señor son perfectos. Es que las cosas tenían que ser como fueron. Y aprender a no encontrar despropósito en las cosas que hace el Señor. Todos solamente somos herramientas, instrumentos. Sea que lo que veamos lo aprobemos o no, sea bueno o sea malo, realmente es irrelevante nuestra calificación ante eso. Lo único es que eso es lo que está pasando. Es la realidad. Asimilémosla. Pero aprendamos sí a tener, como siempre les digo, también ¿cómo se dice esto? La capacidad de ver por los demás. Que no se nos olvide que es que a nosotros, a nuestro pueblo, le ha pasado una y otra vez. ¿Y por qué no llevarlo aquí? Y a Colombia. Todo el tiempo, el despojo, porque eres diferente, entonces te mato, porque piensas diferente, te mato. Y la matanza como un instrumento de poder es algo del pan diario. Cuando nosotros lo aprobamos simplemente porque ahora, no sé, quien lo hace es otra persona, ahí fallamos profundamente. Miremos hacia Jerusalén como lo que el Señor quiso alguna vez, una ciudad de paz, paz. Una ciudad donde su nombre estaba, una ciudad donde el que me invoque yo lo escucharé y sanaré su tierra. Una ciudad donde estaba su presencia. Eh, Así que es muy duro y pues recordar que todo eso es lo que ha forjado también sin duda lo que es Israel hoy en día. Esas historias duras. Y esto es solamente un momento, pero en el año 70 de la era reciente, después del Mesías, pasa algo peor aún. Es que el templo es destruido, quemado hasta los cimientos, ya no queda ni piedra sobre piedra, es saqueado por completo, tanto así que escuchaba yo que esto del piedra, que no quedara piedra sobre piedra profetizado por Yeshua fue tan real que los romanos, con tal de robarse el oro que estaba fundido en las piedras en el templo, lo derritieron a fin de poder robarse el oro. Entonces no quedó piedra sobre piedra. Ellos tumbaban las piedras para ver que alcanzaban a coger del oro que había entre ellos. Es tremendo ver que para lograr ese tipo de, ¿cómo se llama eso? De robo, era necesaria una destrucción tal. Eh, ya no había nada que recuperar en Jerusalén. El templo fue raído por completo. Por lo menos en tiempo de Babilonia fue destruido, pero no hasta los cimientos. O sea, fue tumbado, Pero se pudo reedificar, se redimensionó y todo, pero aquí sí ya fue algo muy diferente. Y la expulsión y todo lo que pasó fue mucho más duro. Fue un apocalipsis literal lo que pasó. Entonces es un pueblo que ha sobrellevado muchas tragedias y dolores. Por eso también digo, mirar hacia allá y simplemente pensar que Israel debe tener una postura A o B exactamente es también muy torpe. Lo único que sé es que cuando tú ves a tu, no sé, a tu hermano que lo han lastimado mucho y reacciona mal, tú tienes que decirle, cálmate, tranquilo, tranquilo, reacciona bien. No puedes decirle bien, te volviste peor que tu enemigo, no, tú tienes que coger a tu hermano y decirle, te amo porque te amo, te va a decir, tómalo con calma, ponlo en las manos de Dios, ponlo en las manos de Dios, eso es lo que uno le dice al pueblo de uno. Sentirnos felices o tristes con lo que es Israel, otra vez siento que es irrelevante. Lo que sí es que tenemos que tener la capacidad de evaluar las cosas que pasan y decir, son pueblos que han sufrido tanto que uno entiende por qué se comportan como lo hacen, sí, pero que se les debe decir pilas porque todo trae consecuencias. Todo llega a un momento en que de pronto no ustedes, sino sus hijos o sus nietos
puede que sufran las consecuencias de lo que hacemos en este presente. A veces pensamos que se trata de ganar guerras y ya, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Es lo que le heredamos a nuestros hijos. Así que no nos olvidemos de esa tierra. Por ningún instante pensemos que el hecho de que esté en guerra o que esté en dificultades o en corrupción o en lo que quieras o en lo que te enteres, porque es que hay tanta información, independientemente de lo que sea, no te olvides que es un lugar que el Señor escogió para poner su nombre y alguna vez estuvo allí tan presente que sin duda es la razón de por qué vemos hacia allá. Y Yeshua había alguna vez dijo, ¿será que cuando yo regrese hallaré fe? ¿Será que alguien, Jerusalén, Jerusalén, será que alguien de ustedes, alguno de ustedes, volverá a ver hacia arriba? Y sus frases son muy duras. Que el Mesías piense así, habla mucho de nuestro pueblo y de nosotros, pues. De los que decimos somos el pueblo, nos llenamos de tanta jactancia, somos los hijos de Dios, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tanta chicanería, no? Y se nos queda en eso, en palabras, en argumentos y en posturas. Mis hermanos, que las historias de nuestro pueblo sean enseñanzas para nosotros y aprendamos a ver hacia los que sufren con misericordia. Se lo pueden merecer, usted puede decir y puede tener razón, sí, pero no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. A ver, ten un corazón noble y duro y sensible. Y como dice la escritura, deja la venganza en las manos del Señor. Al malvado lo aniquilará, sí, pero no te olvides que entre esos también hay personas como tú y yo, sencillas, con sus hijos, nacieron allá, ¿qué culpa tienen? Que tienen que todos los días estar mirando a ver qué hacen para sobrevivir. Y no se trata de enternecer esa situación, sino que saber que están en una guerra, esa es la palabra. Todos los días hay muertes y no podemos simplemente mirar hacia otro lado. Tenemos que tener por lo menos el carácter de decir, tenemos mucho que aprender aún, tenemos mucho que analizar sobre nosotros y sobre la permanencia de nuestro pueblo en la tierra prometida. Recordemos que está condicionada esa permanencia. Y si de una u otra manera el Señor hiciera que otras fuesen quitadas de ahí, eso es como cortar los globos de fe de muchas personas. Es durísimo. Que no lo permita el Señor, pero también le ruego al Todopoderoso que le dé a nuestro pueblo la sabiduría para hacer lo que deba hacer. La sabiduría para hacer las cosas pues en su voluntad. Así que familia, que el Señor los bendiga. Como siempre me voy como al punto un poquito medio difícil sí, pues sí, como de crítica, pero siento que es necesario que evaluemos las cosas. Y pues si uno escucha a alguien que habla de la Biblia y esta no le dice a uno verdades, pues no te está leyendo la Biblia. Ella siempre nos va a confrontar y nos va a hacer pensar sobre nuestra manera de pensar. Que el Señor los bendiga, que tengan todos una linda noche. No olvidemos, como lo hace nuestro pueblo, sí, no olvidamos, pero con el propósito de crecer, no de venganza, ni de rabia y de que nos lleve a no ser felices y a no tener paz, no, al contrario, dejar las cosas en las manos de Dios. Él dará el pago y sin duda los babilonios recibieron su pago tremendo y fueron destruidos, un gran imperio. No te preocupes por lo que ha de ser del malvado. Él llevará simplemente el pago que el Señor decida. Pero en cuanto a ti, en cuanto a mí, que las dificultades y los sufrimientos que nos acontecen, los lamentos, pues nos lleven a acercarnos a Dios, a acercarnos a Él. Como Daniel, estaba en Babilonia, vivía como un babilonio, hacía lo de un babilonio, pero no se olvidaba de sus raíces y en lo secreto vivía como un hijo de Dios, ¿no? Es decir, no quiero decir que él era hipócrita, pero digo que es que él asumió su vida como babilonio y ya, simplemente. Pues su adoración, su corazón, todo, su vida estaba en el Señor
y mirando siempre hacia Jerusalén, recordando, esperanzado en la restauración. Así vivir hoy, ¿no? Esperanzados en la restauración de nuestro pueblo. Que tengan todos una feliz noche, que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos en una enseñanza más. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai